Mis chicos, la progresión aritmética en realidad es la sucesión polinómica de primer grado, no te olvides. La sucesión aritmética o progresión aritmética es la sucesión de primer grado. ¿Me escuchaste? Sí, profe. Ok. Donde hay una razón constante en la primera fila. Si la razón es positiva, decimos que la progresión aritmética es creciente. Y si es negativa, decimos que es decreciente. Hay un término primero, un término segundo y así sucesivamente hasta un término enésimo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Muy bien. Aprendimos a encontrar el término enésimo con una metodología, la metodología que utiliza las progresiones, las sucesiones polinómicas, ¿no? Donde el término enésimo era an más b. Pero acá lo vamos a calcular con otra formulita que al final nos lleva a lo mismo, ¿eh? Al final nos lleva a lo mismo. Entonces, aquí tenemos lo que llamamos el término enésimo, el término de lugar n, o el último término, como quieras llamarlo. En realidad es el término de lugar n, porque puedo hallar cualquier término, no necesariamente es el último. Pero si aparece al final, se considera el último, pues no. Entonces acá lo llaman el último. El último término es igual al término primero más n menos 1 veces la razón. Entonces eso es para hallar cualquier término cuyo lugar es conocido y el lugar del término se reemplaza en la letra n, no te olvides, en la letra n. Y de esa primera fórmula, haciendo un despeje adecuado, llegamos a una segunda fórmula donde n representa el número de términos. Para hallar el número de términos lo calculamos de la siguiente manera. El término último menos el término primero sobre la razón más 1. Sobre la razón más 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Muy bien. Y la última formulita, ¿para qué la utilizamos? Para calcular la suma de términos de una progresión aritmética. La suma de términos de una progresión aritmética. ¿Cómo se calcula la suma? Al primero le aumento el último sobre 2 y todo eso por el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ok. Vamos a continuar con los orales. Vamos por la parte final. Requejo Burga. Profesor. Sí, profesor. Buenos días, joven. Buenos días. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Léelo. Hay el término del lugar 100 en la siguiente. 2, 9, 16, En 23. la PA, recuerda que es la abreviatura de progresión aritmética. ¿Ya? Te piden el término del lugar 100. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿Quién es el término del lugar 1? Cuéntame. El número 2.
El número 2. ¿Quién es el término del lugar 2? El 9. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y queremos llegar al término 100, que se podría considerar como el último, digamos así. ¿Cómo va la razón? Cuéntame. De 7 en 7. De 7 en 7. Esa es la razón. Entonces, cuando me piden hallar un término del lugar específico, en este caso el lugar 100, tienes que aplicar la fórmula del término enésimo. Ya tienen que ir grabando la fórmula. Bueno, por hoy es aceptable si no la han grabado, pero ya para el día viernes lo tienen que saber. ¿Ok? Ahora sí, díctame, ¿qué reemplazo? El término 1 por 2 y la razón por 7. El término 1 vale 2. ¿Qué más? La razón vale 7. ¿Qué te falta? ¿Qué te Sí. falta? Eh, falta ya n-1. Pero n-1 ya lo conoces. N ya lo conoces. ¿Qué he dicho yo? El que no conoces es el término del lugar 100. Pero sí sabes qué lugar ocupa. N representa el lugar que ocupa el término. ¿Qué lugar te están pidiendo? Están pidiendo el lugar 100. Entonces, N vale 100, pues 100. N vale el lugar. O el número de términos, que es lo mismo. Desde el término 1 hasta el término 100, ¿cuántos términos hay? Ahí hay. El número de términos es 100. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es 100 menos 1? 99 por 7. Por 7 más 2. 695. ¿Se entendió para todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Rioja Delgado. Sí, profe. Buenos días. El que sigue. Léelo. ¿Cuántos números pares hay entre 31 y 128? Muy bien. Mucho cuidado con la palabra entre. La palabra entre te prohíbe que los extremos nombrados sean tomados en cuenta, así cumplan con la característica pedida. Te están pidiendo números pares, ¿correcto o no? Te están pidiendo números pares, ¿correcto? Sí, Dime, ¿el 31 es par? no, No. ¿El 128 es par? sí, Sí, pero la palabra entre te está prohibiendo. A ninguno de los dos los puedes tomar. Cumplan o no cumplan, no se deben tomar. ¿Estamos de acuerdo? Joven, sí. ¿estamos de acuerdo? Ya, listo. ¿Cuál es el primer número par que se encuentra después de 31? 32. Él va a ser entonces tu primer término. ¿Quién sigue? Par que sigue 32.
34, ¿Quién sigue a 34? 36, ¿Quién es el número par que se encuentra antes de 128? 126, ¿Estamos de acuerdo? sí, Ok. Dime, ¿cómo es la razón? de 2 en 2, La razón va de 2 en 2. ¿Correcto? La razón va de 2 en 2. Ok. Entonces ya tienes tu término primero y tienes tu término último. ¿Cuál es la pregunta que te han hecho? ¿cuántos números pares hay entre 31 y 128? Al preguntarte cuántos, te está pidiendo el número de términos. Y la fórmula es el último menos el primero sobre la razón más 1. Vamos, reemplaza y dime, ¿qué pongo? 126 menos 32 sobre 2 más 1. 126 menos 32 sobre 2 más 1. Cuéntame, ¿qué sale? 48. Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. Rodríguez Vergara Alfredo. Rodríguez Vergara Alfredo. Romero Martínez Luciana. Buenos días. ¿Alguna duda hasta ahí, Romero Martínez Luciana? No, profe. Vamos con el que sigue. ¿Qué dice? Cuéntame. Léelo. ¿Cuánto vale la suma de los 25 términos de una PA cuyo primer término es 4 y cuya razón es 10? Muy bien. ¿Qué te están dando como información? Sobre la suma de términos y el primer término que es 4 y la razón es 10. Ya, el primer término es 4. La razón es 10, aumentando de 10 en 10. ¿Qué más? ¿Hay otro dato? Y que su suma de términos es 25. ¿Así dice? Lee la pregunta. ¿Cuánto vale la suma de los Ah, 25 la pregunta términos? es cuánto vale la suma. Está preguntando cuánto vale la suma, ¿cómo puede decir que la suma es 25? La incógnita es la suma. ¿Cuánto vale la suma de quién? Del último término que es 25. Así dice, el último término de 25. Lee bien, hija, por favor. No, no, o sea, de que el término es 25. O sea, tengo que hallar el número. ¿Cuánto vale la suma de quién? Dice, léelo bien. ¿Por qué yo he puesto T sub 25 y no he puesto T sub 30? ¿Por qué no he puesto T sub 40? ¿Cómo yo sé que eso es T25? Tiene que haber algo que me haya dicho que debo llegar hasta T25. Recuerda que T sub 1 significa el término del lugar 1, el término del lugar 2, el término del lugar 3. ¿Qué término es este?
el término del lugar 25. ¿Y por qué solamente llego hasta el término del lugar 25? ¿Por qué no voy más allá o antes? Porque bien claro te dice acá, de los 25 términos. Te está dando la cantidad de términos que tiene esa progresión aritmética. Entonces tú no puedes irte más allá ni antes. Tienes que llegar hasta el término 25 nada más. Te está dando el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Pero no te dicen quién es, o sea, no lo conoces a él. Pero te piden la suma. Si yo voy a calcular la suma, recuerda que la suma de n términos es el término primero más el término último sobre 2 por el número de términos. A ver, ¿qué reemplazo? El término 1 que vale 4. El término 1 que vale 4. ¿Qué más reemplazas? El n que vale 25. El n que vale 25. ¿Qué te falta? El tn, El último término, en este caso el término 25. ¿Estamos de acuerdo? sí. Y como eso te hace falta, pues lo tienes que hallar primero. El término n es igual al término primero más n menos 1 veces la razón. Como solamente tiene 25, acá se pone t sub 25, el término del lugar 25, esa es la idea. Ya. ¿Quién es el término primero? 4. 4. ¿Qué pones ahí en n? 25 menos 1. 25 menos 1. ¿Multiplicado por cuánto? 10. Por 10, que es la razón. ¿Cuánto sale? Sería 4 más 24 por 10, 240, creo. ¿Cuánto sale todo? ¿25 menos 1? 24 por 10 más 4. ¿Cuánto es? 280. Señorita, ¿cómo resuelve usted esto? Perdón, era 24 por 10, 240 más 4, 144. Ahora ya lo conoces. Ahora sí, ya lo reemplazas y puedes calcular 244 más 4. ¿Cuánto es 244 más 4? Ahí sería 248 entre 224. Por 25. Salinas y Panaqué. Correcto. Salinas y Panaqué. Salinas y Panaqué. Sí, profe. Buenos días. En uno de los videos, ¿has visto los videos o no? Sí, profe.
No me quieren engañar, ¿ah? Ahí hablo cuando la progresión aritmética tiene cantidad impar de términos. Se cumple que posee un único término central. Además, se cumple lo siguiente, que el término 1 más el término n sobre 2 te da el valor del término central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Lee el problema, la primera parte, ¿qué dice? Una progresión aritmética tiene 33 términos Ya y está su ahí término nomás. central vale 8. Ya. Tiene 33 términos. Tiene 33 términos. Pregunta, ¿ese dato qué es? ¿Qué representa para ti? Tiene 33 términos. ¿Ese dato qué representa para ti? ¿Ah? Si yo leo que una progresión aritmética tiene 33 términos, ¿qué dato me están proporcionando? Sería Yo digo que ahorita en el Zoom hay conectado 30 alumnos. ¿Qué datos te estoy dando? ¿Ah? que hay sería t, ¿no? Más 33 sobre 2 va a ser igual Si yo a te lo que estoy, vale 8, señorita, yo te digo que ahorita en el Zoom están conectados 30 alumnos. ¿Qué información te estoy dando? que hay 33 alumnos. Que el número de alumnos que están en clase son 30, ¿no? Sí, Si acá me dice que la progresión aritmética tiene 33 términos, ¿qué dato me están dando? el total de alumnos. Ya, lo que yo te he puesto es un ejemplo. Total, en mi clase son alumnos, pero ahí no son alumnos. ¿Ahí qué son? Ahí son términos. Entonces, ¿qué te estoy dando? El total de términos. ¿Qué viene a ser eso en nuestras fórmulas? ¿Viene a ser T sub 1, T sub n, S sub n o n? ¿Qué viene a ser? Si no sabemos identificar el dato, entonces estamos mal, pues. Si me están diciendo que hay 33 términos, me están dando el número de términos. La cantidad de términos que tiene la progresión, la letra n. Pregunto, ¿el número 33 es par o impar? ¿El número par o número impar? El número 33.
¿Mm? Estoy preguntando si el número 33 es un número par o un número impar. Es impar. Es impar, pues entonces lo que yo he puesto acá se está cumpliendo. Cuando la progresión aritmética tiene cantidad impar de términos, se está cumpliendo lo que yo te he puesto como observación. Tiene un número impar de términos. Entonces se va a cumplir esto. ¿Qué se va a cumplir? Que su término 1 más su término n sobre 2 te da el término central. ¿Correcto o no? Sí. Muy bien. Ahora yo te hago una pregunta. Si tenemos esta formulita para sumar términos, ¿en qué se convertiría si sabes que T sub 1 más T sub n sobre 2 es igual al término central? ¿En qué se transformaría? Si T sub 1 más T sub n sobre 2 es igual al término central. Se reemplaza por el TC. ¿Ya? ¿Qué más? Por el N. Entonces obtenemos una nueva fórmula para sumar términos. Y en esa nueva fórmula, prácticamente ya no tomamos en cuenta ni al primero ni al último, sino de frente tomamos al término central. El subíndice indica la cantidad que vale n, o sea, la cantidad de sumando. Vas a sumar 33 términos. El término central, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el término central? 8. 8. ¿Cuánto vale el número de términos? ¿Cuánto vale el número de términos? 33. Ahora multiplica 8 por 33. ¿Qué te da? Ah, 200. 64. ¿Correcto? 264. ¿Está claro para el resto? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Solamente tenían que reemplazar. Y eso también les explico en uno de los problemas del video, de uno de los videos que se les han subido. 5. Samamela Raín. Sí, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Lee el problema, por favor. Una PA de 30 términos tiene por primer término 200 y por suma 5130. ¿Cuánto vale la razón en su último término? Correcto. Entonces, ¿qué nos dan? ¿Qué información me están dando de esa progresión aritmética? Cuéntame. ¿Qué datos me dan? Tengo que saber sacar los datos, si no, estamos mal. Tiene 30 términos y su primer término es 200. Ya, o sea, el término 1 vale 200. Sí.
¿Y 330 términos que representa? El S. Ese es suma. No, es TC. No, ¿Término no, central? no. Tiene Término 30 N. términos. Término N Término es el N. último. No. Término. Tiene 30 términos. No. Tiene 30 términos, es el número de términos. Entienda. Yo no sé por qué se les hace difícil. Tiene 30 términos, me están dando la cantidad de términos que se simboliza con la letra N. Y te están dando la suma. La suma de los 30 términos. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien, toda esa información ya la tengo ahí. Ahora viene el dilema. ¿Qué haces con eso? Como tengo la suma, vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula para sumar términos? El primero más el último sobre 2 por el número de términos. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. ¿Qué reemplazas? Cuéntame. Mm, el término 1, Ya, ¿cuánto vale? 200. ¿Qué más? Y el N, que vale 30. ¿Qué más? El SN, Ya. ¿Cuánto? ¿Qué cinco vas mil a, ciento treinta qué vas a poder hallar acá? TN. El término último. ¿Está bien? Sí, profesor. Que como son 30, se pone el T sub 30. El subíndice significa el lugar que está ocupando. Si hay 30 términos, el último es el término del lugar 30 o T sub 30. Ya. Como acá hay una suma de una cantidad 200 y una cantidad desconocida, acá no opero, más bien simplifico mitad con 30. Luego, 15, que multiplica esto. Lo que hago es pasar el 15 a dividir. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cuánto sale 5130 entre 15? 342. 300. 42. El 200 que está sumando pasa a restar. ¿Qué te queda? 142. Acaba de encontrar su último término. ¿Qué más te piden? Hallar la razón. Entonces tú también sabes que existe la fórmula del término enésimo.
El término enésimo es igual al término primero más n menos 1 veces la razón. ¿Quién sería tu término n acá? $142. Correcto. ¿Quién es el término 1? 200. Correcto. ¿Quién sería n? 30. 30 menos 1. 29. Ya está. 200 pasa a restar. ¿Qué te queda? Menos 40. Menos 140. No. Sí. Menos 142. No. Menos 58, joven. 142 menos 200. El 29 pasa a dividir. ¿Qué me queda? ¿29 viene a dividir? ¿Qué te queda? 2. Menos 2. Menos 2. Es Menos igual a la 2. razón. Menos entre más menos. Entonces, como a ti te han preguntado primero la razón, primero buscas menos 2 y luego te han preguntado el último término. Por lo tanto, la clave es la C. Menos 2 y 142. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sánchez Vance Rosa. Sánchez Vance Rosa. Buenos días, profesor. Buenos días. Lee el problema que nos dan. ¿Cuántos términos hay que tomar en la progresión aritmética? ¿Qué más? Nos dan una relación de números, menos 2, 2, 6, 10, 14 y así. Entonces, para que la suma sea 8.190. Muy bien. ¿Qué información tengo? Cuéntame. Que la suma es 8.190. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más me están dando? El primer término, ¿Cuánto vale? negativo 2. Muy bien. ¿Qué más puedo sacar acá? ¿Cuánto vale la razón? Más ¿Cuánto? 4. Más 4. ¿Correcto? Y el término 1 que te da. ¿Sabes cuántos términos son? ¿Te han dicho cuántos términos son? No. No. ¿Te han dicho quién es el último? ¿Te han dicho quién es el último término? No, No. pero sí nos han dicho la suma. Correcto. Pero para la suma, yo necesito el primero que sí lo tengo, el último que no lo tengo y el número que tampoco lo tengo. Hay dos incógnitas ahí. Por lo tanto, no me ayuda mucho. ¿Qué necesito hacer primero?
hallar el término enésimo en función de n. A ver, reemplaza, ¿cómo sería? Tn es igual a negativo 2 Ya, más n menos 1 muy bien. por 4. Multiplica. ¿Qué sale? Negativo 2 más 4n menos 4. ¿Cuánto sale? Negativo 2 más 4n. ¿Cómo va a salir negativo? No, no, no. No, no, no. No vi el signo. 6 más 4n. ¿Cómo? 6 más 4n. Cuando se suman dos cantidades que tienen el mismo signo, el resultado conserva el signo de los sumandos. Se suman y se conserva el signo. 4n menos 6. Si se equivocan ahí, desde ahí ya hicieron mal su trabajo. Ahora sí, entonces reemplazo. ¿Cuánto vale la suma? 8190. Muy bien. El término primero, ¿quién era? Negativo 2. Negativo 2. ¿Quién era el término enésimo? 4n menos 6. 4n menos 6, correcto. Sobre 2 por el número de términos que es n. Aquí que me queda 4n menos 8. 4n menos 8 sobre 2. 2 multiplicado por n. ¿Cuánto es la mitad de 4n? 2. 2n. ¿Cuánto es la mitad de 8? 4. Como acá hay dos sumandos arriba, los dos le tienes que sacar la mitad. Ahora en álgebra les han enseñado a factorizar. El 2 y el 4 son divisibles entre 2. Se le saca factor común 2. 2n entre 2 es n. 4 entre 2 es 2. El 2 pasa a dividir. Y te queda 4095. Como termina en 5, obligatoriamente tiene que ser número, uno de ellos terminar en 5 y el otro impar. Entonces podría ser 65 por 60, o sea, 67 por 65 o 65 por 63. 15 va una, es la segunda, 65 por 63. Por lo tanto, decimos que n vale 65. ¿Cuántos términos tiene? 65. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Ya ese es un ejercicio un poquito más exigente, ¿no? Ahora un ejercicio de aplicación. Un ejercicio de aplicación. A ver cómo andamos en geometría. Muy bien, señorita. Santos Martínez Hadilson. Santos Martínez Hadilson.
Santos Martínez Jadilson. No quieren contestar. Soriano Castro. Soriano Castro. Sotelo Acuña. Sotelo Acuña. Sí, profe. Buenos días. Lee el problema que sigue, por favor. El menor ángulo en un hexágono irregular, ángulos desiguales, es de 100 grados y los 6 ángulos están en progresión aritmética. ¿Cuánto mide el mayor de los ángulos? Muy bien. ¿Te acuerdas de la formulita para sumar ángulos en un polígono? Esa es geometría básica. 180 por n menos 2. Correcto. Ahora, como el hexágono es irregular, lo vamos a dibujar bien feo, ¿ya? Ahí vea, bien irregular. Tiene sus lados de diferentes medidas y por lo tanto sus ángulos de diferentes medidas. Tiene 6 lados y 6 vértices. Y por lo tanto 6 ángulos internos, 6 ángulos externos. ¿Ya? Entonces aquí te va a ayudar que la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. Donde ese n representa el número de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene el hexágono? 6. 6. ¿Correcto? ¿Cuánto sale la suma de ángulos interiores? 540. ¿Cómo hace 540? Ay, 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 ay. 720. ¿Está bien? Sí, profe. Ya, ¿qué más? Vuélvelo a leer. El menor de los ángulos es de 100 grados y los 6 ángulos están en progresión aritmética. ¿Cuánto mide el mayor de los ángulos? Entonces, el menor de los ángulos, vamos a Sería el llamarlo de primer acá. término de la progresión aritmética. ¿El menor vale 100 o no? Ajá. Ya. Chicos, es muy común hacer esto, ¿no? Al siguiente se le aumenta un R, que no lo conozco. Al siguiente, otro R más. Al siguiente, otro R más. Al siguiente, otro R más. Y al siguiente, otro R más. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Muy bien. Pregunta. ¿Y ahora qué hago? Lo sumas, pues. ¿Y a qué lo igualarías? A 720. Correcto. Como son 6 ángulos, sale 600, porque 6 veces el 100. 5 por 15 R. Pasa el 600 a restar. Pasa el 15 a dividir. ¿Cuánto vale la razón, mi estimado? ¿Cuánto 8. vale la razón? 8. Mucho. ¿Correcto? La profe. pregunta, el mayor de los ángulos, ¿cuánto mide?
100 más El primer 5R. ¿Cuánto sale? 140. Sí, voy. Ok. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe.